Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. ¡Hey! ¡Qué bueno que regresaste por más emoción! Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura. Así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original. Nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. Te contamos que ya estamos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y ayúdanos a seguir creando contenido cada vez mejor. Punto. Capítulo 175, Habilidad de razonamiento lógico. De hecho, al principio, solo había algunos acertijos de la categoría de resolución de problemas domésticos. Estos acertijos también incluían algunos anagramas. Pero más tarde, cuando estaba en la secundaria, hubo un acertijo. Y lo recuerda con mucha claridad. En ese momento, un compañero de clase le mostró el dedo índice a Y con una sonrisa burlona y le preguntó por qué Beethoven no usaba ese dedo para tocar el piano. De hecho, este es el acertijo más antiguo. Este tipo de acertijo se diferencia de un acertijo porque es una especie de disparate. Y requiere una capacidad de pensamiento divergente extremadamente alta. Esto es completamente diferente de un acertijo en el sentido común. El significado común del acertijo se adivina completamente mediante cierta capacidad de razonamiento lógico. Pero este tipo de acertijo, aunque a veces hace que la gente se sienta irregular, en realidad es un nivel más alto que un acertijo. Pero Y vio este truco en ese momento. Muy desconcertado, ¿no es este tu dedo? ¿Por qué Beethoven usó tu dedo para tocar el piano? De repente, se le cortó la luz a este compañero de clase. Porque este tipo ya había dejado perplejos a una docena de personas con este acertijo. Ninguno de los estudiantes de esta clase que lo habían preguntado antes lo había adivinado. Pero cuando Y llegó aquí, pudo adivinarlo fácilmente. Por lo tanto, la capacidad de Y para resolver acertijos es muy fuerte. Y generalmente puede pensar en cualquier anagrama, acertijo y acertijo. Esto es algo con lo que Y nació. Y este tipo de mente es, por supuesto, más popular en este mundo pirata. Porque hay muchos peligros en este mundo pirata. Pero entre esos peligros mortales, también hay algunos beneficios de oro muy altos. En resumen, este es un mundo de oportunidades y riesgos. Para caminar en este mundo, además de tener una gran fuerza, también necesitas tener una mente extremadamente flexible. La mente de Y es bastante buena. Es tan largo el análisis de la forma, y nunca lo ha perdido. Y puede analizar rápidamente la situación frente a él. Pero ahora Y realmente se sintió un poco mareado. Y sintió que no podía resolver un acertijo pedir flores, la sensación de que estaba a punto de explotar en mi cabeza. Aunque se dijo que este asunto estaba en juego, hasta cierto punto, tenía algo en común con la sensación de que Y no podía adivinar el acertijo antes. Este sentimiento hizo que Y se enojara y colapsara. Este es un subproducto del alto coeficiente intelectual de Y, un efecto secundario. Es decir, Y puede analizar algo muy complicado en muy poco tiempo. Pero si Y se queda atrapado en cierto vínculo, habrá una sensación de que le han clavado un cuchillo en la cabeza. Esto hará que Y y su corazón se sientan incómodos. Especialmente ahora que este asunto se enfrenta a la dirección de Y en este mundo, por lo que Y está realmente ansioso. No sé qué tipo de personas están gestando una conspiración aquí en el mar. Porque los barcos de pesca que han visto algunas cosas en el pasado los silencian. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy extraño. Y realmente no podía analizar la razón, por eso ahora le duele mucho la cabeza. Es realmente un cuchillo muy incómodo. Punto. Capítulo 176, Batalla difícil. Era como la sensación de quedarme perplejo ante tan pocos acertijos cuando Y era niño. Y recordó que había un acertijo que lo dejaba sin dormir toda la noche. Este incidente también lo impresionó profundamente. Solo recuerda la forma del acertijo. En realidad, es muy simple. Específicamente, Xiao Min y Xiao Hua dijeron que hay un lugar donde yo puedo sentarme en 7, 2, 3, pero tú nunca podrás sentarte. Lo que Y entendió fue un simple acertijo. Pero el problema es que Y pensó en ello toda la noche. Y pensar en mí mismo es un poco errático. ¿Dónde está el lugar donde Xiao Min puede sentarse, pero Xiao Hua nunca podrá sentarse? Y no podía descifrar esta pregunta por mucho que la pensara.
Incluso después de pensarlo toda la noche, no sabía cuál era la respuesta. Al final, no pudo evitar hojear las respuestas. Resultó que la respuesta era Xiaowa. De hecho, uno no puede sentarse sobre su propio cuerpo. En ese momento, Y sintió ganas de llorar y reír. Obviamente, este era un acertijo muy simple. Como resultado, no pude descifrarlo y no pude dormir en toda la noche. Pero Y tiene este problema, es realmente difícil de cambiar. Así que ahora Y se encuentra con este problema y también siente un fuerte dolor de cabeza. Sin saber cómo resolverlo, esto realmente lo avergonzó. Así que ahora no hay manera, solo podemos ir paso a paso. Mientras Y pensaba desesperadamente, los dos barcos finalmente se unieron. Al mismo tiempo, los soldados que lo perseguían también eran confiables y comenzaron a abordar el barco uno tras otro. O esos guerreros de negro ropa, poderosa pero feroz. Y esta vez había docenas de barcos en los perseguidores. Así que Y no se atrevió a aflojar. Aunque se decía que si Y moría, comenzaría de nuevo en ese bosque. El problema, sin embargo, es que lleva demasiado tiempo. Y no quería repetir el proceso una y otra vez. En ese caso, tuvo que lidiar con ello seriamente. Estas tropas perseguidoras son aproximadamente 5 veces más numerosas que antes. Aunque ahora hay un aliado más, la cantidad de tripulantes en ese barco no es más que la de la gente del barco pesquero de Barba Blanca. Así que es una pelea muy dura. Aunque Y ya pasó el registro, Barba Blanca ha adquirido aquí de armamento. Pero ahora el nivel de aquí de armamento no es muy alto. Básicamente, el aquí de armamento normal. Así que si Y no tiene cuidado, perderá la vida. La fuerza de estas personas en el bando opuesto es relativamente fuerte. Así que Y tuvo que animarse para lidiar con este asunto. Y pronto Y se vio rodeado por 5 guerreros negros muy hábiles. Al principio, Y no se tomó a esta gente en serio. Aunque son muchos, si solo 5 personas rodean a 2.2 Y no está tan preocupado. Después de todo, Y ahora está registrado el poder natural de los piratas de Nakrik. Luego está la velocidad del guepardo dorado, y al mismo tiempo está el Aki de armamento junior. Entonces Y no estaba demasiado preocupado al principio. Pero cuando realmente lucharon entre sí, Y se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. Es mucho más difícil de lo que imaginaba. Punto. Capítulo 177. Cansado de lidiar con esto. Resulta que estos 5 ninjas atacaron al gran maestro juntos. Esto suele ser lo más difícil. Es como si Y luchara contra alguien con 3 cabezas y 6 brazos, capaz de clonar. En un instante, Y se vio envuelto en una dura batalla. Obviamente, estos hombres también vieron que Y debía ser un líder menor. Por lo tanto, se apresuró a matarlo. Y no esperaba tener tan alta estima. En ese momento, el arma que Y usó fue una barra de hierro. En realidad, a Y no le gustaba mucho ese tipo de arma. Porque no siempre parece tan atractivo. Pero el problema es que este tipo de cosas son las más prácticas para Y12 porque ahora Y ha adquirido el poder natural de ese tipo de los piratas del arroyo, su poder se ha vuelto incomparable. Así que, en este caso, por supuesto, se deben usar armas pesadas para aprovechar el poder de Y. Durante un tiempo, Y estos 5 personas murieron inseparablemente. Sin embargo, la técnica de ataque conjunto de estas pocas personas es realmente demasiado difícil de manejar, y Y pronto estará en desventaja. Durante la batalla, Y se asomó para observar a los demás capítulos. Descubrió que otros caballeros negros son comunes. Los únicos 5 que lo rodeaban, y los 6 que rodeaban al padre Barba Blanca, eran muy poderosos. Y también se sintió un poco deprimido por un tiempo. Inesperadamente, los ojos de estas personas son realmente venenosos. Si Y tratara con 5 samuráis comunes, no habría ningún problema. Pero la fuerza de estas 5 personas es demasiado fuerte. Entonces Y también estuvo luchando por sobrellevar la situación por un tiempo. Mientras Y lidiaba con 5 personas, también pensaba en qué clase de organización era este tipo. Porque estos ninjas de negro obviamente tienen entrenamiento profesional. Todos son hombres muertos. Aunque las fuerzas son diferentes, es cierto que cada uno es como un lunático. Ignorando por completo su propia vida. ¿Qué clase de organización puede entrenar a tantos tipos tan poderosos? De hecho, es completamente inerte, y todo es un estilo de juego que cambia la vida. Esto realmente incomodó a Y.
Este cambio total de estilo de juego realmente incomodó a YAI. Es una lástima que aún no haya madurado del todo, y su fuerza es realmente demasiado limitada. Si tan solo pudiera despertar los 3 tipos de Aki ahora. Entonces no debería haber ningún problema para enfrentar a estos 5 ninjas negros. Incluso si solo se trata de los 3 tipos principales de Aki, no es un gran problema lidiar con ellos. Pero ahora YAI solo tiene un tipo de Aki, y todavía es un tipo de nivel muy bajo. Así que en realidad es un poco difícil de tratar. Poco a poco, YAI sintió que sus fuerzas físicas se habían agotado. Aunque se decía que la tripulación de los 2 barcos era muy valiente, el problema era que la batalla no podía resolverse por el momento. Porque este grupo de gente de negro era realmente demasiado difícil de controlar. YAI también se sintió un poco desesperado por un momento. ¿Será que va a morir esta vez? Esto realmente lo avergonzó un poco. Si mueres de nuevo, es equivalente a pasar por lo mismo de antes. Y luego tuvieron que convencer al grupo de Barba Blanca de no ir a la bahía de Aguas Negras. Cualquiera de estas 2 cosas hizo que YAI se sintiera abrumado. Es un callejón sin salida. Punto. Capítulo 178. Una vez basta. Así que la única forma de evitarlo es no ir a la bahía de Aguas Negras durante esta temporada. Esto debería evitar este incidente. Si YAI resucita, el grupo de Barba Blanca cambiará de opinión. Esta dificultad es realmente enorme. Como la gente ha estado a la deriva en el mar durante tantos años, hay planes cada año. ¿Cómo podría él interrumpir los planes de otros pescadores? Aunque YAI logró unirse a la banda de Barba Blanca sin problemas tras renacer y se convirtió en la persona más importante entre ellos, intentar convencer a la gente de que no vaya a este lugar se vuelve demasiado difícil. Es casi imposible. Además, si YAI muere ahora, entonces esta serie de cosas deben revivirse. Incluyendo luchar contra el guepardo, luego matar a la banda de Barba Blanca mientras se enfrenta al barco pirata de Creek, y luego atravesar ese barco congelado de nuevo. Después de todo, basta con experimentar estas cosas una vez. Si lo pasara unas cuantas veces más, YAI se volvería loco. YAI recordó que le gustaba jugar algunos juegos en la computadora antes de cruzar. Sin embargo, odia los juegos que no se pueden guardar al instante. De esta manera, si mueres, comenzarás de nuevo desde donde naciste. Esto le da mucho miedo. Es muy perezoso para jugar a este tipo de cosas. Por lo tanto, no esperaba experimentar tal realidad después de cruzar. De hecho, YAI solo estaba jugando algunos juegos antes. Si de verdad no quieres jugar, puedes apagar la computadora o desinstalar el juego y probar otro. No es complicado. Pero el problema es que ahora mismo, YAI no tiene a dónde ir. Solo hay un camino, así que tenemos que repetirlo. Esto es realmente aburrido. YAI es la persona que más odia repetir ciertos procesos. Podría soportarlo 1 o 2 veces. Pero si son demasiadas, se sentiría destrozado. Y ahora, solo es un corto paseo por este mundo, y todo vuelve a empezar. Si sigues este ritmo, ¿cuántas veces tendrás que repetirlo? Esto realmente le puso muy difícil. YAI recordó que, cuando jugaba a esos juegos en línea en su vida anterior, casi nunca practicaba la trompeta. Parece que YAI admira mucho a algunas personas. De hecho, admira a muchas personas, y muchas de ellas pueden tener un aura que otros no pueden igualar. Pero, de hecho, para quienes pueden practicar mucho con la trompeta jugando, YAI también es admirado por los 5. YAI sentía que este tipo de persona era realmente cruel. Realmente capaz de soportar la soledad, practicando tantos números. YAI no pudo soportarlo más. En ese momento, recordó que en muchos juegos en línea, el hermano menor podía criar al mayor. Por ejemplo, si practicaba con algunas trompetas, podía conseguir ropa de diario de esta talla grande, zaoleao, para prepararse para las necesidades. De esa manera, se ahorraba tiempo, no dinero. YAI pensaba así cada vez que jugaba, porque así es como se juega normalmente. Pero no lo soportó, así que repitió el proceso desde cero y repitió esas tareas de novato. Esto lo hizo sentir muy incómodo. YAI recordó un juego con el que YAOki entró en contacto más tarde, y el oficial permitía este tipo de regla con mucha frecuencia. Punto. Capítulo 179, las dudas de YAI. Esto es para animarte a practicar con diversas trompetas. Incluso existe un sistema correspondiente. Los almacenes grandes y pequeños están interconectados, además de algunas comodidades que otros juegos no tienen. En resumen,
Es para animar a todos a jugar con muchos personajes nuevos en este juego. Pero YEA no pudo soportarlo más, así que no tuvo más remedio que pedir dinero para compensarlo. YEA recordaba muy bien que, cuando se acercaba el invierno de ese año, cobró una deuda incobrable de 10.000 yuanes. Era lo que alguien le debía antes, y YEA nunca pensó que alguien pudiera devolvérselo. Más tarde, YEA ya se había dado por vencido. Pero cuando YEA nunca lo imaginó, recibió el dinero. YEA planeaba usar el dinero para comprarse ropa un poco mejor. Aumenta tu fortuna, 723. Pero como YEA era tan bueno jugando, no quería practicar la trompeta ni tocar la tuba, así que gastó los 10.000 yuanes a toda prisa. Luego se le cobraron otros 4.000. El juego no tardó en cambiar. La depreciación del dinero que YEA invirtió fue escandalosa, 14.000 dólares desperdiciados. Este incidente le dejó un profundo recuerdo. Sin embargo, YEA sintió que se debía a su pereza para practicar la trompeta. Así, YEA también se comprendió mejor a sí mismo durante ese tiempo. De hecho, detesto repetir algunos procesos. Esto es cierto en el juego, y por supuesto en la realidad. YEA no quería pasar por ese proceso de nuevo. Si lo hubiera repetido una vez, podría sentir algo de novedad. Pero si lo hiciera de nuevo, quedaría devastado. Y sigue siendo la misma frase, ahora YEA no ha llegado muy lejos en este mundo, ¿y va a morir de nuevo? Si se calcula con esta frecuencia, ¿cuántas veces tiene que repetir el proceso para llegar al final y obtener el poder para derrotar al hombre misterioso? Si es así, YEA probablemente sentirá que todo es aburrido. De hecho, el mundo renace infinitamente. Sin embargo, si este proceso se repite demasiadas veces, BCCC, la gente se cansará. YEA tampoco sabía si esto formaba parte de los planes del misterioso hombre. YEA sintió que esta persona misteriosa podría querer usar esto para calmar su ira. Porque si cedía, YEA presentía que aparecería, y entonces habló de cooperación. En cuanto a qué tipo de cooperación hablar, YEA no lo entendía del todo. De hecho, siempre le había rondado la cabeza. Porque aunque ahora tiene grandes ambiciones, espera tener el poder de una persona misteriosa que lo supere en el futuro. Pero el problema es que aún es muy débil y no se puede comparar con su yo anterior. Sin embargo, cuando era tan poderoso antes, se sentía tan indefenso como un bebé ante esa persona misteriosa. Entonces, ¿qué valora este hombre misterioso de sí mismo? Esto realmente lo hizo sentir un poco extraño. Realmente no entiendo qué está pasando aquí. ¿Qué le gustaba a esta persona misteriosa de ti? Ciertamente no en términos de poder. ¿Será porque es un transmigrador? YEA realmente no entiende lo que dijo el hombre misterioso antes. Punto. Capítulo 180. Técnica de ataque conjunto. YEA es, sin duda, una variable en este mundo, pero la pregunta es ¿qué tiene que ver con el plan de ese hombre misterioso? Esto lo dejó un poco confundido por un momento. No sé qué clase de abaco está usando este hombre misterioso. En cualquier caso, YEA espera completar con éxito su viaje en este mundo y así obtener un poder aún mayor. Pero si resucitara una y otra vez, sería realmente insoportable. Ahora YEA obviamente ha perdido algo de fuerza física. Aunque ahora posee un gran poder y una velocidad muy alta, también cuenta con el Aki de Armamento Junior para ayudarlo. Pero su fuerza física no pudo mantener el ritmo, y YEA aún se sentía un poco cansado para el 1 contra 5. De hecho, la técnica de ataque combinada de estos 5 ninjas negros es muy delicada. No solo el ataque y la defensa son impecables, sino que cada ronda ofensiva también puede dar un respiro a 1 o 2 hombres de negro. De esta manera, estos 5 son equivalentes a descansar mientras luchan contra YEA. Pero YEA no puede hacerlo. Aquí, realmente no hay ayuda. En la tensa batalla, YEA observó de vez en cuando durante 4 semanas y descubrió que todos también estaban en una dura batalla. Realmente no hay nadie que pueda ayudarte. Esto lo puso muy ansioso y sin saber qué hacer. Como resultado, en ese momento, sucedió algo inesperado. De repente, sintió que el ataque que enfrentaba fue aflojado por las 5 personas que lo enfrentaban, y sus movimientos se ralentizaron. Se miró a sí mismo con vacilación. ¿Qué demonios está pasando? ¿Los sorprendió por ser tan guapo? YEA negó con la cabeza y miró con atención. Resultó que los 5 ninjas vestidos de negro no lo miraban a él, sino a su espalda. La mente de YEA cambió bruscamente. Entonces, vaciló, saltó rápidamente del cerco y giró la cabeza para mirar.
En ese momento, apareció una escena que aceleró el corazón de Y. Un hombre con camisa estampada color burdeos, gabardina negra y pantalones blancos, con una mirada penetrante, estaba de pie en el mástil detrás de Y. Esta persona tenía cabello corto y negro, barba corta y negra, y vestía una blusa negra con pelusa blanca. Detrás de él había una gran espada en forma de cruz. Y se quedó atónito. ¿No es este un Drácula Miaupi de Flores el Ojo de Halcón, conocido como el mejor espadachín del mundo? Exmiembro de uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, quien una vez vio las tácticas de Zoro. Este hombre, Y, le resultaba demasiado familiar. ¿Por qué está aquí? ¿Es cómplice de estos hombres de negro? ¿Es su líder? Si es así, esta vez debe ser más afortunado. No solo Y iba a morir, sino que probablemente no muchos de los restantes sobrevivirían. Después de todo, este tipo es demasiado poderoso. No posee la fruta del diablo en el mundo pirata, pero con esos 2 tipos de haki y una afilada esgrima, se ha convertido en un rey inalcanzable para la gente común. En este mundo lleno de orden, aunque se dice que esta persona no será tan fuerte como en el mundo pirata, pase lo que pase. Probablemente un personaje de nivel jefe. Este hombre está aquí para ayudar a estos hombres de negro. Y lo pensó y le pareció equivocado. Porque estas 5 personas de negro miraron a esa mirada de águila, obviamente con una mirada de miedo y duda. ¿Ese es el rescate? ¿De verdad es así? Cuchillo. Punto. Capítulo 181. Un poco presumido. Al pensarlo, Y también se emocionó mucho. Este Ojo de Águila es sin duda un personaje muy importante en el mundo pirata. Se dice que, a los 17 años, presenció la ejecución de Onepiece con sus propios ojos. La batalla con el pelirrojo también fue muy apreciada por el padre Barba Blanca. Este hombre no tiene ningún grupo pirata en el mundo pirata. Es solo un solitario 740, similar a la existencia de un cazarrecompensas. ¿Qué le pasa aquí ahora? Y reflexionaba sobre ello. De repente, una flor apareció frente a él, ese hombre había desaparecido ante sus ojos. Comillas que rápido, Y se sorprendió, y ni siquiera él captó sus movimientos. Parece que el ojo de águila de este mundo también es muy poderoso. Al instante siguiente, este hombre cayó en medio de los 5 ninjas vestidos de negro que lo habían asediado antes. Y vio a esos 5 tipos que miraban a la muerte como si estuvieran en casa, y de repente una mirada de sorpresa se dibujó en sus ojos. Sin embargo, esta fue reemplazada de inmediato por un espíritu de lucha despiadado, y se abalanzaron juntos con un cuchillo. Y también se sorprendió. Porque la fuerza de estas 5 personas es muy poderosa. Si se trata del ojo de águila del mundo pirata, podría ser fácil acabar con ellos. Pero, ¿podrá el ojo de águila de este mundo hacerlo? Incluso si se pudiera hacer, ¿no es un poco presumido? Porque estaba demasiado adelantado. La técnica de ataque conjunto de estas 5 personas es muy aguda, y esta vez, ni siquiera Ojo de Halcón la puede seguir. Así que Y estuvo muy ansioso por un momento. Y había saltado. Habían pasado por el cerco anterior, y ahora era demasiado tarde para el rescate. Como resultado, lo que Y no esperaba sucedió a continuación. El golpe mortal de los 5 fue esquivado directamente por su ojo de águila. La acción es rápida y elegante. Incluso Y quedó deslumbrado por lo que vio. Comillas, esto es. Aquí de observación, exclamó Y, rebosante de alegría. Parece que después de esta batalla, podré obtener un Haki de nuevo. Ahora Y posee el Haki de armamento. Aunque es solo un Haki básico, Y cree que en futuras batallas podrá volverse cada vez más fuerte. Claro que sí. Y también tiene prisa, porque aún no han encontrado los otros 2 Haki. Pero no esperaba que el ojo de águila de este mundo que encontré hoy tuviera Haki de observación. Esto realmente dejó a Y extasiado. Después de que termine la batalla, obtendrá esta habilidad a través del registro del sistema. Aunque este sistema está algo retrasado en este mundo, no retrasa nada. Y cuando Aokeye se unió al grupo de batalla, hubo un cambio obvio. Debo decir que el ojo de águila en este mundo también es muy poderoso. Aunque es diferente del ojo de águila del mundo pirata anterior, es mucho peor. Pero Y sintió que su habilidad con la espada ya lo había deslumbrado un poco. Inesperadamente, el ojo de águila en este mundo 2.2 es tan poderoso. Obviamente mucho más fuerte que el padre Barba Blanca. Esto parece ser un poco diferente del mundo pirata. Esto también hizo que Y se sintiera un poco interesado. Y el Haki de observación que Aokeye ahora tiene,
Y siente que al menos puede alcanzar el nivel intermedio. De hecho, también es una habilidad potencial que todos en el mundo pirata tienen. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 182. Espera que el enemigo venga primero. De hecho, es una existencia innata como un instinto. Pero, por supuesto, la mayoría de las personas simplemente no pueden hacerlo funcionar con éxito. Puede que no sea posible controlar este tipo de poder en la vida definitiva. Es muy difícil en el mundo pirata, y mucho menos en este mundo lleno de orden. De hecho, si Y no le hubiera explicado los 3 tipos de Haki al padre Barba Blanca antes, me temo que el padre Barba Blanca no podría despertar con éxito uno de los Hakis de armamento durante esa guerra. Inesperadamente, este ojo de águila podría romper el orden del mundo sin pasar su propia explicación y comprender con éxito el Haki de observación. 12. Esto es realmente demasiado poderoso. Este tipo de Haki puede capturar la vida del oponente y puede hacerlo antes que el enemigo. Al mismo tiempo, también puedes sentir la fuerza del oponente. Entonces incluso puedes capturar las emociones y pensamientos del otro lado, y así sucesivamente. Simplemente no sé qué tan lejos ha logrado este Aokeye ahora, y si es tan completo. Pero su ataque actual también es muy poderoso. En el mundo pirata, no hay muchas personas con esta habilidad, ni siquiera un puñado. Ella hizo una estadística. Probablemente no haya más de 100 personas con este tipo de Haki de observación en el mundo pirata. Aunque se dice que es una habilidad que todos poseen, la pregunta es qué tan difícil es despertarla. Esta habilidad no es más que una teoría para la gente común. Muy pocos pueden comprenderla y dominarla de verdad. Y esto sigue siendo así en el mundo pirata, y la dificultad en este mundo es evidente. Este ojo de halcón es un hombre fuerte. Esto también emocionó mucho a Y. Parece que hoy, no solo no tengo que morir, sino que también puedo obtener este poderoso Haki registrándome. Tras obtener este tipo de Haki, a Y solo le queda un tipo, el Haki del Conquistador, que se dice que tiene las cualidades de un rey. El tipo de Haki que puede intimidar al enemigo sin necesidad de actuar. Hay aún menos personas con este tipo de Haki, y realmente se puede describir como algo raro. Antes del Gran Pirata. En la era de la Gran Pirata, probablemente no había más de 20 personas que poseyeran este tipo de Haki. Entre las potencias conocidas, Y solo puede nombrar a Roger de One-Piece, Kozuki Ouden, Edward Neugate, Charlotte Lin, Kaido, el Rey de las Bestias, Shanks, Boa Hancock, Ace, Van Luffy. Parece que quedan algunas personas con esta cosa, pero nunca habrá más de 20 en total. Y no sabía cómo en este mundo podría obtener un Haki tan poderoso. Pero ahora Y siente que esto no debería ser particularmente difícil para él. Porque lo que Y nunca imaginó fue que hubo una situación 757 que surgió de la nada. Después de que Aokeye se uniera al grupo de batalla sin decir una palabra, la situación se revirtió instantáneamente. Y también vio que sus ojos se enderezaban. De hecho, es demasiado poderoso. Y sintió que su nivel de fuerza incluso había superado a Zoro, que acababa de unirse a la tripulación del sombrero de paja en el mundo pirata. Verdaderamente un jugador talentoso. Esto hizo que Y se sintiera muy emocionado por un tiempo. Ahora finalmente no tengo que morir. Aunque fue rescatado por otros, Y no sintió ninguna incomodidad. Porque en la etapa inicial, aunque es difícil, en la etapa posterior, Y cambiará el mundo. Está a punto de romper todo el orden de este mundo y convertirlo en un mundo pirata donde los poderes son como nubes. Punto. Capítulo 183. Qué poderoso. Esta vez fue un verdadero éxito. Si Y muere aquí, aunque es posible reiniciar el juego, afecta demasiado su estado de ánimo. Si sigue muriendo así, Y colapsará pronto. Y no podía predecir qué sucedería en ese momento. No está claro si sucumbirá a esa persona misteriosa al final. Así que no te dejes engañar. Aunque Y tenía muchas vidas, si no podía morir, sería mejor no morir. Cada vez que Y moría, se desanimaba mucho. Y sentía que la anterior estaba bien. Si lo hacía de nuevo, probablemente se vería gravemente afectado. Pero lo que Y no esperaba era que Aokeye se uniera a la batalla. Durante la batalla, Y miró a su alrededor y vio el pequeño velero con Aokeye. Parece que en este mundo, este tipo todavía pertenece al tipo de cazador de piratas que flota solo en el mar. Esto también es realmente interesante.
Y este tipo es tan poderoso en este mundo. Esto es realmente lo que Y nunca esperó. De hecho, Y sintió que la persona más poderosa de este mundo debería ser este Barba Blanca. Aunque no todos comieron fruta del diablo, Y sintió que deberían ser clasificados de acuerdo con la fuerza del mundo pirata. Pero no esperaba que en este mundo lleno de orden, Aukeye fuera tan poderoso. La fuerza ha superado claramente a todos los presentes. Desde que este tipo, Aukeye, se unió a la batalla, la situación se ha vuelto rápidamente unilateral. Y también estaba deslumbrado. Además, me fue de gran ayuda. Después de esta batalla, probablemente pueda obtener el Haki de observación al mismo tiempo, ya sea mediante el registro o con una esgrima muy fuerte. En este caso, los tres tipos de Haki de Y se combinarán en dos, sumando así una poderosa esgrima. De esta manera, su camino por este mundo debería ser más fluido. Esto realmente emocionó a Y. No esperaba que las cosas tomaran un giro tan brusco. Y aunque estas personas no conocen a Ojo de Halcón, se emocionan mucho al ver a un tipo tan poderoso ayudándolos, y la situación del combate ha cambiado drásticamente. Siendo así, su poder de combate sin duda ha aumentado aún más. En poco tiempo, estas personas aniquilaron por completo a los ninjas negros. Esta vez fue una verdadera sorpresa. Y también estaba sudando frío. Si no fuera por este tipo, Ojo de Halcón, que se unió a esta batalla, sería mucho peor. En fin, Y también tenía una vaga corazonada sobre este tipo. Y tampoco sabe cómo definir a esta persona. No sé, Zhao Li Zhao, qué siente por él. De hecho, en el mundo pirata con el que Y está familiarizado, esta persona debería ser la mitad del enemigo de Luffy. Aunque suene un poco extraño decir eso. Pero de la pandilla de Luffy, Aukeye realmente no es un tipo tan amigable. Pero, por otro lado, también le enseñó a Zoro el manejo de la espada. Y este hombre elegante también le dio a Y una buena impresión. Punto. Capítulo 184 Conflicto frontal. En general, Y es positivo en sus sentidos. En cuanto a lo que es, no está claro. Inesperadamente, en realidad lucharon codo con codo en este mundo. Después de la batalla, Y el grupo de Barba Blanca, el otro barco pesquero y Aukeye también se saludaron. La limpieza del campo de batalla es muy rápida y lo siguiente es intercambiar información entre ellos. Porque la situación actual es realmente extraña. Como era de esperar, después del intercambio de información, todos guardaron silencio durante un rato. Por un tiempo, estas cosas son realmente difíciles de digerir. Los Barbablancas deben haber visto la extraña nave 757, nada que decir al respecto. En cuanto a los otros pescadores que fueron perseguidos y asesinados, también vieron un barco extraño antes y fueron perseguidos y asesinados. En cuanto a este Ojo de Águila, se encontró con que había gente extraña en las aguas cercanas por un tiempo. Sin embargo, para no asustar a las serpientes, no tuvo un conflicto frontal con ellas. Voy a investigar más a fondo. Como resultado, no esperaba encontrarme con algo así que le disparé directamente. Y frunció el ceño. Realmente no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Realmente lo hizo sentir extraño. Pero ahora no sé qué pasó. Pero todos entienden que temo que se esté gestando una gran conspiración en esta zona marítima. Quizás algo muy grave esté a punto de suceder. Además de estar nerviosos, también están un poco emocionados. Aunque se dice que el mundo está lleno de orden, el grupo original de héroes realmente poderosos se ha convertido en gente relativamente común. Pero este factor de riesgo aún lo llevan en la sangre. Así que, en este caso, también esperan encontrar oportunidades y obtener algo valioso. Tras este breve encuentro, cada uno tomó su camino. Ahora realmente no hay otra salida, y solo podemos continuar avanzando hacia las profundidades de la bahía de Aguas Negras. En cuanto a regresar por el mismo camino, definitivamente estaría muerto sin un lugar donde ser enterrado. Así que definitivamente continúen. Porque cuanto más avanzamos, más caóticas son las corrientes oceánicas, el geomagnetismo, etc. Por eso, con el tiempo, no será fácil para estos ninjas de negro encontrar a estas personas. Poco después de que todos se separaran, el sistema también sonó directamente. Y obtuvo este Haki de observación con vista de águila al registrarse. Aunque solo es un Haki básico, Y está muy emocionado. Ya posee 2 Hakis de conquistador. Y aunque es un Haki básico, Y cree que puede mejorar rápidamente su propio cuerpo.
Después de todo, YE tuvo 3 Akis superiores antes, y ya había superado esta etapa. Aunque YE ha perdido toda su fuerza, no debería serle demasiado difícil si quiere cultivarse de nuevo hasta su punto máximo. Al mismo tiempo, YE también obtuvo una esgrima muy poderosa al registrarse, lo que también lo emocionó mucho. Ahora las cosas van por buen camino. YE creía que pronto, su fuerza volvería a la de antes. Capítulo 185. El extraño y enorme barco. Después de un tiempo, debería haber superado con creces mi antiguo yo. Al final, llegó al punto de poder beberse la muñeca de ese hombre misterioso. YE esperaba con ansias este día. En fin, aunque se decía que ya habían librado 2 batallas emocionantes, este grupo no sintió pánico. De nuevo, estos tipos no son pescadores comunes. Y durante tantos años en el mar, se han topado con todo tipo de peligros. Así que esto no dejará a nadie apático. Ahora, muchos en el barco siguen discutiendo si ir a Blackwater Bay esta vez traerá grandes beneficios. Como resultado, al tercer día, ocurrió algo que nos hundió el corazón a todos. Vi un barco tan extraño y enorme no muy lejos. Era un velero como una tabla, con un enorme cilindro de metal en su centro, y la vela estaba en el centro. Fue una sensación realmente extraña. YE no entendía qué estaba pasando. Era completamente irrazonable, y nadie habría hecho que el barco se viera así a propósito. Porque es muy peligroso navegar en el mar. Si sopla un viento muy fuerte de costado, el barco podría volcar. Así que deben llevar este enorme cilindro de metal. ¿Qué hacen exactamente con él? Esto realmente extraña a todos. Y definitivamente no es bueno ver barcos así en este lugar. Se estima que podrían perseguirlo después de un tiempo. Pero en ese momento, el padre Barba Blanca tomó una decisión que nadie había pensado. El padre Barba Blanca ordenó a todos que alcanzaran el barco. En fin, la situación actual es básicamente como una cara destrozada. Aunque se sienta un poco extraño decirlo, la realidad es que la situación ya es mala y no puede empeorar. Después de ver este barco ahora, definitivamente será perseguido por esos tipos. Y estos tipos son soldados muertos, incluso si atrapan a los vivos, no dirán nada. Todo. Si es así, mejor alcanzar el barco. Entonces los uniformados les preguntaron qué demonios pasaba, por Flores. De ser así, se descubrirá la verdad. Al oír la orden del padre Barba Blanca, YE se llenó de admiración. Como era de esperar, el padre Barba Blanca es muy transparente con el problema. YE no reaccionó durante un rato. ¿Cuál era la mejor manera de hacerlo? Debía ser la más adecuada. En fin, ya que hemos llegado a este punto, ¿por qué no te apresuras a resolverlo? Así que Barba Blanca ajustó la dirección del barco un rato y lo persiguió de inmediato. YE también estuvo un poco emocionado. La verdad del asunto podría descubrirse pronto. YE no creía que todavía fuera el tipo de ninja vestido de negro en este barco. Por lo tanto, podría ser posible descubrir la verdad de este asunto. Se estima que la nube de dudas envuelta en el corazón de todos probablemente se disipará. Como resultado, algo inesperado le sucedió a YE y al grupo de Barba Blanca. El barco navegaba bien en el mar, pero de repente desapareció. En realidad, fue después de que una gran ola lo atrapara, que el barco desapareció de la nada. Capítulo 186. Inexplicable. Todos se miraron consternados, y todos quedaron atónitos por un momento. No tienen ni idea de qué está pasando. Este barco navegaba bien, ¿cómo pudo desaparecer de repente? Antes, solo había grandes altibajos en el mar. Como resultado, tras pasar la ola, el enorme y extraño barco desapareció. Esto es completamente irrazonable, no hay razón para 77 ceros. Incluso si se hunde, es imposible hablar tan rápido. Además, las olas son un poco grandes ahora, pero no son suficientes para volcar un barco tan pesado. Así que no tiene ningún sentido. Por un momento, YE y el grupo de Barba Blanca no pudieron evitar sentirse un poco tontos. Realmente no sabían qué había pasado exactamente. Capitán, que sigue, todos perdieron la cabeza por un momento. Un cambio así superaba todas las expectativas. Nadie esperaba que sucediera algo así, era algo completamente inexplicable. Comillas, olvídalo, regresa y continúa hacia la bahía de Aguas Negras ahora, todos se veían confusos. Cuando empezó, todos sabían que debía de estarse gestando una conspiración en las aguas de la zona. Pero el problema es que, aunque esta conspiración genera un gran misterio, todos creen que, una vez que se descubra, podría no ser nada especial. Pero lo que nadie esperaba era que este asunto fuera mucho más complejo de lo que imaginaban.
Esto es realmente extraño, y Y también está conmocionado. Porque en este mundo lleno de orden, ¿cómo puede suceder algo así? Incluso si algo así sucediera en el mundo pirata, Y se sentiría muy extraño. Sobre todo en este mundo. Y sintió de repente un ligero dolor de cabeza. Porque esta cosa es realmente extraña. Y no pudo comprender el contexto por un momento. Este barco era originalmente muy extraño, pero no esperaba que aún hubiera cosas más extrañas detrás. Este barco navega bien en el mar, pero desaparecerá. Y no puede imaginar qué tipo de tecnología en este mundo pirata puede hacer que un barco tan grande desaparezca al instante. ¿Será que no se puede mover instantáneamente? Esto es completamente inexplicable. No existe tecnología tan avanzada en el mundo pirata. Incluso con esos dragones celestiales, es imposible sacarlos. ¿Será que esto es algo que hacen los dragones celestiales más importantes? De ser así, eso lo explicaría todo. Como ya lo había analizado, sospechaba que la capa superior de los dragones celestiales estaba formada por extraterrestres. Estas personas podrían haber vivido en la Luna, quizás de galaxias más lejanas. Esta Luna podría ser solo una base temporal para ellos. Esto simplemente no está claro. Para los extraterrestres capaces de viajar interestelarmente, no hay problema en hacer invisible la nave 2.2. Pero si existe tal tecnología, ¿por qué no implementarla desde el principio? Es realmente extraño. Por lo tanto, aunque Y dijo que sospechaba que todo esto lo habían hecho los dragones celestiales, todavía hay algunas cosas irrazonables en la lógica. Y también se sintió muy incómodo por un tiempo, y realmente no sabía qué hacer. Punto. Capítulo 187 Una conspiración. Realmente no puedo entender la causa y el efecto de esto. De esta manera, todos fruncieron el ceño y permanecieron en silencio todo el camino. Porque esto realmente está más allá de las expectativas de todos. Parece que la conspiración en el mar debería ser particularmente grande. En este caso, ¿pueden todos escapar de una conspiración tan grande en la que todos están involucrados? No pensé que fuera demasiado peligroso antes. Porque en realidad hay muchas cosas extrañas en este mar durante tantos años, y los peligros encontrados son innumerables. Cada vez fue un escape exitoso. Pero esta vez todos parecen haber caído en una conspiración particularmente grande. Así que esta gente probablemente no dejará ir al grupo de Barba Blanca. Todos estaban de mal humor y todos parecían fruncir el ceño. Por otro lado, Y estaba de pie en la cubierta, mirando a la distancia aturdido. Pero, de hecho, el contexto de este asunto se deducía frenéticamente en su mente. Pero no importaba lo que Y pensara, no podía comprender nada en absoluto, lo que realmente lo puso muy ansioso. Como resultado, en ese momento, sucedió algo inesperado. El sistema volvió a pitar inicio de sesión exitoso inicio de sesión para la habilidad de la fruta del diablo obtener habilidades de sigilo. Y fue un poco estúpido por un tiempo. ¿Cómo te inscribiste para la habilidad de una fruta del diablo? Esto no tiene ningún sentido. En este mundo ordenado, no hay frutas del diablo. Espera un segundo. ¿Qué habilidad obtuviste al iniciar sesión hace un momento? ¿O obtuviste la habilidad principal de sigilo? Si ese es el caso, ¿podría este registro del sistema tener algo que ver con lo que pasó hace un momento? El rostro de Y se sonrojó de emoción por un momento. Entonces, dado este caso, es posible hacer una suposición audaz. Es decir, la razón por la que el barco desapareció repentinamente en el mar fue porque alguien usó la habilidad de la fruta de la invisibilidad para hacerlo invisible. De lo contrario, ¿cómo podrías registrarte para obtener la habilidad de la fruta del diablo? Y una cosa más, Y calculó que el tiempo para la notificación de inicio de sesión exitoso era aproximadamente media hora después de que vio la cosa extraña. Y este tiempo es el tiempo de retraso del sistema. Entonces, cuando pasé por esa zona hace un momento, me encontré con alguien con la habilidad de la fruta del diablo. La razón por la que el barco desapareció fue por ese tipo. De hecho, tendría sentido si ese fuera el caso. Pero sobre esta base, Y puede hacer una suposición más audaz. Es decir, Y puede asumir que este tipo no está en ese barco, es decir, el dueño de la habilidad de la fruta del diablo. Quizás lo que ocultaba era una gran área en la superficie del mar 770. Tal vez haya más secretos en ese mar. En cuanto al barco que entró al reino invisible hace un momento, simplemente desapareció. A Y le dio un vuelco el corazón al pensar en esto. Si hago una metáfora, es como si nevara en ese lugar.
Y los barcos que entran en esa zona, por supuesto, estarán cubiertos de una capa de copos de nieve. Así que esta situación debería tratarse de una persona con la habilidad de esconder una fruta del diablo de primera calidad, ocultando muchas cosas en ese lugar. Y después de que el barco llegue allí, desaparecerá. Punto. Capítulo 188, Base Marítima. De ser así, sería realmente interesante. Y no se esperaba nada de esto. De ser así, ¿qué hay exactamente en el mar? Podría ser, una enorme base marítima. El corazón de Y dio un vuelco al pensarlo. Si hay una enorme base marítima allí, ¿qué se supone que están haciendo? De hecho, si así fuera, todo tendría sentido. De lo contrario, ¿por qué esos barcos llevarían esos extraños cilindros metálicos y luego se dirigirían hacia las profundidades del mar? Sin una base marítima, esto simplemente no está claro. Ahora, una pequeña parte de la verdad de este asunto ha salido a la luz. Es decir, un tipo con la habilidad superior de la fruta sigilosa ha escondido esa gran base marítima. ¿Qué conspiración debería estar gestándose en esa base marítima? De hecho, Y estaba muy emocionado cuando pensó en esto. Porque Y siempre estaba tratando de encontrar el contexto de algo. Desafortunadamente, el punto clave no se ha comprendido. Pero esta vez, el corazón de Y era muy transparente y cómodo. Parece que ese es el caso. Y reflexionó un momento y extendió su mano izquierda con la habilidad de la fruta de la invisibilidad. Efectivamente, la mano izquierda desapareció por completo. Entonces, Y transfirió su poder a una plataforma frente a él. Efectivamente, la pequeña astilla bajo sus pies desapareció por completo. Aunque ahora solo poseo la habilidad de una fruta del diablo menor, ya puedo ocultarme o incluso ocultar algunas cosas a mi alrededor. En ese momento, Y también experimentó un estado de ánimo indescriptible. Inesperadamente, en este mundo lleno de orden, él realmente posee la habilidad de la fruta del diablo. Además, esto también lo hizo sentir muy extraño. En este mundo lleno de orden, ¿por qué aparece la fruta del diablo? Esto es algo sin sentido. Este grupo de Barba Blanca es definitivamente un viejo pescador bien informado en el mar. Incluso esos rumores ilusorios, he escuchado mucho, pero nunca había oído hablar de una fruta del diablo. Entonces, ¿por qué Y tenía la capacidad de registrarse justo ahora? ¿Por qué alguien en este mundo ya posee algo así? Parece que debería haber aparecido recientemente. Y presentía que en este mundo tan ordenado, podría desatarse una gran tormenta. Todo debería estar en crisis. Quizás Y había pensado demasiado antes. No es por su llegada que el mundo se trastornará y se volverá inestable. Sino que una gran conspiración se ha estado gestando desde hace mucho tiempo. Un momento. ¿Podría estar bloqueado este mar? Y se devanaba los sesos pensando en cosas relacionadas, cuando de repente sonó la alarma del barco. Comillas, hay soldados persiguiéndolos, zao zao. Y se sobresaltó y giró la cabeza para ver que cientos de barcos lo perseguían. En ese momento, la tripulación no pudo evitar mostrar una expresión de desesperación. Porque esto definitivamente no es algo que los Barba Blanca puedan controlar. Si solo hay una docena de botes pequeños, debería haber una posibilidad de victoria. Pero ahora, estos barcos son demasiados, esto es realmente demasiado problemático. No hay ninguna posibilidad. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 189. Escúchenme todos. Incluso el padre Barba Blanca tenía una expresión indescriptible. Todos comprendían que esta vez sería difícil escapar. De hecho, para estos pescadores, el peligro debería ser algo habitual. Pero lo que nunca imaginé fue que el problema encontrado esta vez fuera tan grave. Así que todos se quedaron un poco atontados por un rato. Y tuvo una epifanía. Entonces gritó, comillas, escúchenme todos. Vayan al oeste para que todos podamos sobrevivir. Al oír la voz de Y, todos quedaron un poco desconcertados. Especialmente el padre Barba Blanca mostró una expresión de desconcierto. Pero tras una breve vacilación, repitió la orden de Y en voz alta. Que todos tomen el bote hacia el mar del oeste. Bay 770. Papá Barba Blanca no sabía por qué Y hacía esto. Es cierto que los mares del oeste son más turbulentos y hay grandes olas con altibajos. En este caso, estos botes podrían alcanzarlos más tarde. Pero es solo cuestión de tiempo. Por un tiempo, el padre Barba Blanca no supo qué quería hacer Y.
Sin embargo, creía que no haría algo tan inútil. Después de que este joven subiera al barco, el padre Barba Blanca se sintió incomprensible. Siento que, aunque este joven es muy tranquilo, parece inofensivo para humanos y animales. Pero no debería haber ningún secreto pequeño. Al principio, el padre Barba Blanca escuchó a Y explicar los 3 tipos de Aki, pero parecía una fantasía. Pero lo que nunca imaginó fue que este Aki de armamento se había despertado en su cuerpo. La conmoción para Barba Blanca era previsible. Así que, si ese es el caso, el padre Barba Blanca se siente cada vez más misterioso al ver a Y. No sé qué le pasó a este joven. Siempre creyó que Y no debía ser una persona común. Así que, en este caso, en este momento crítico, el padre Barba Blanca decidió creer incondicionalmente en Y. Aunque tomará un tiempo girar el timón, realmente no hay otra opción. Ahora solo podemos seguir esperando a este misterioso chico, Beck, que acaba de subir al barco y que puede darnos una oportunidad de vida. El padre Barba Blanca espera que una 10ª parte de la tripulación sobreviva. En cuanto a escapar y ascender al cielo, es simplemente imposible. El padre Barba Blanca no tiene ningún capricho, solo espera que Y tenga un plan especialmente bueno, que todos vivan lo máximo posible. Y también estaba muy nervioso en ese momento. Después de que el barco se adentrara en las agitadas aguas del oeste, Y miraba nerviosamente hacia atrás, mientras observaba el mar y los barcos que lo perseguían. La multitud también estaba muy desconcertada. No sé cuál es el propósito de la acción de Y. Pero como esta acción cuenta con el apoyo del padre Barba Blanca, nadie tiene nada que decir. Dije, amigo, esta vez deberíamos haber terminado. ¿Podrías hacer que todos vivan un poco más con tu mano? Es una lástima, señor, todavía no estoy casado. Entonces dijo, y corrió hacia Y. Parecía que quería charlar tranquilamente con ese amigo que acababa de conocer antes de morir. Este tipo sigue siendo tan indiferente ante la vida y la muerte. Y también quería charlar con él, pero obviamente no era el momento. Punto. Capítulo 190, desapareció repentinamente. Y estaba trabajando duro. En ese momento, una gran ola se interpuso entre el barco pesquero y sus perseguidores, volviéndolos invisibles por un instante. Esto también fue cuestión de 0 a 0,5 segundos. Y lo que Y estaba esperando, este era el momento. En el instante en que el barco del otro lado desapareció de la vista, Y gritó, oculto. Entonces, presenció la escena más increíble de su vida. Y, frente a él, desapareció repentinamente. Y no solo Y desapareció. La cubierta desapareció. El barco entero desapareció. Miró hacia atrás y descubrió que la tripulación, el padre Barba Blanca y todos los demás, habían desaparecido. Entonces me miré a mí mismo, y mi cuerpo desapareció. Se tocó el hombro con incredulidad y descubrió que seguía allí. Pero la pregunta es ¿por qué no puedes verlo? Golpeé el suelo de nuevo, aún podía sentir la dura cubierta, pero ¿por qué no podía verlo? Además de estos miembros de la tripulación también estaban en la misma situación. Por un momento, pareció que se había convertido en un alma, flotando en este mar. Y justo cuando todos dudaban, la voz baja de Y sonó, tranquilos, todos, solo somos invisibles temporalmente con este barco. Ahora giren el timón a la izquierda y abandonen esta zona marítima. Cambien de dirección, deshazte de esos soldados que los persiguen, marineros, tengan cuidado de no caerse. Vayan debajo de la cama. Aún sienten la vela y el timón 35. En ese momento, un grupo de marineros corrió hacia los objetos familiares según su memoria. Pero un hombre se golpeó la cabeza accidentalmente contra el mástil. En ese momento, también golpeó una gran bolsa en la frente. Sin embargo, había más gente en el lugar. Empezaron a controlar el barco para dar la vuelta y abandonar esta zona marítima. En cuanto a los soldados que los perseguían, siguieron persiguiéndolos hacia el oeste. Y pronto, se alejaron cada vez más y desaparecieron de la vista de todos. No se relajen, todos, abandonen esta zona por completo primero, gritó Y con fuerza. Ahora escuchen la orden de Y, ahora las palabras de Y son las palabras de este anciano, rugió el capitán Barba Blanca. En cuanto al padre Barba Blanca, el corazón se conmocionó profundamente en ese momento. Inesperadamente, este joven frente a él posee habilidades tan milagrosas. Esto lo mantuvo en el mar durante décadas, por flores. El anciano, acostumbrado a ver todo tipo de cosas extrañas, también estaba un poco aturdido.
Por un rato. Y justo cuando el padre Barbablanca se quedó atónito, sintió un golpecito en el hombro. Soy yo, dijo Y con una sonrisa. Comillas cucú, ¿cómo lo hiciste, muchacho? Es increíble. El padre Barbablanca también quiso darle una palmadita en el hombro a Y. De repente, se quedaron vacíos. Como ahora todos siguen siendo invisibles, no pueden evitar reírse de sí mismos. La razón específica es muy compleja. Se la explicaré al padre Barbablanca más tarde. Además, puede que ahora conozca el contexto de este asunto. Después de que me vaya de esta zona marítima, te lo contaré con detalle. Comillas bien, muchacho, soy optimista contigo. Pronto, el grupo de Barbablanca se alejó por completo de esta zona marítima. Cuando Y sintió que todos estaban completamente a salvo, recuperaron el poder de esta fruta invisible. En ese momento, Y se sintió un poco agotado. Me senté en la cubierta y comencé a jadear. En cuanto a los miembros de la tripulación, todos se reunieron y preguntaron por el cuchillo. Capítulo 191 TSK, ¡qué maravilla! ¿Cómo lo hiciste, capitán? Sí. Genial. ¿Porque somos todos invisibles? ¿Has aprendido algo de magia? No esperaba que hicieras esto, ¿porque no se lo dijiste antes a mi hermano? As también me mira con curiosidad. Debería considerarse magia. Solo quería probarlo. No esperaba que 770 tuviera éxito. Y dijo una verdad a medias. Y pensó un rato, y ahora no hay necesidad de decir tanto. Aunque Y sentía que no había nada que ocultarles. Debido a la fruta del diablo, Y siente que todos la verán tarde o temprano. Así que no es por disimular. Es solo que Y sintió que era demasiado problemático empezar desde el principio. Y también involucra algunos de sus propios secretos. Así que solo podemos encontrar una razón plausible. En cuanto a todos, es una mirada de admiración. Y todo es casualidad. ¿Por qué? Dada la situación actual, esta gente simplemente no podría sobrevivir. Al entrar por primera vez en esta zona marítima, los ninjas vestidos de negro en las docenas de pequeños botes dejaron a todos exhaustos. En cuanto a los ninjas negros de las docenas de barcos anteriores, casi mataron al grupo de Barbablanca y a otro grupo de pescadores. De no haber sido por la oportuna llegada de Ojo de Halcón, todos estarían congelados. Cientos de botes lo persiguieron hace un momento, pero logró sobrevivir, por lo que todos expresaron una actitud de suerte y de esperanza. Está bien, todos están bien, dijo Y con sinceridad. De hecho, Y también sentía un fuerte afecto por el fuego de Barbablanca. En cierto sentido, es como una familia. Así que, al ver que todos están bien, Y también se alegra. Pero en ese momento, la conciencia de Y se volvió cada vez más borrosa. Parecía que todavía estaba un poco sobreexcitado. Porque ahora no soy tan poderoso como antes. Después de usar la habilidad de la fruta del diablo por tanto tiempo, realmente se siente como un poco de agotamiento físico. De hecho, si Y solo se estuviera escondiendo, entonces no sería un problema en absoluto. Se estima que si no aparece durante algunos días y noches, no se sentirá tan cansado. Pero justo ahora, Y era el bote y la gente en él que había desaparecido. Así que ahora está fuera de servicio. Y sonrió débilmente y, en cuanto sus ojos se oscurecieron, se desmayó. Al abrir los ojos, se encontró tumbado en la cama de su habitación, rodeado de personas importantes del grupo de Barbablanca. Comillas, el chico por fin despertó. Estoy preocupado por todos, ¿todo va bien?, preguntó el padre Barbablanca con preocupación. La gente también. En primer lugar, Y es su compañero y su familia. Después de todo, Y ya es capitán de este barco y ha sido reconocido por todos. Además, Y también salvó la vida de todos. Al mismo tiempo, Y aún conserva un profundo sentido de misterio en su corazón. Por eso, 2.2 dijo que todos también están muy preocupados. No es nada, acabo de perder las fuerzas. Por cierto, quiero hablar de este asunto con todos. Y reflexionó un momento y luego dijo con expresión solemne. Y ahora Y posee un sentido de misterio incomparable en el corazón de todos, por lo que todos se preparan con calma para escuchar lo que Y tiene que decir. Capítulo 192. Respira el aire. Y lo pensó detenidamente, organizó su lenguaje al máximo e intentó decir lo que pudo. Por supuesto, no mencionaría el secreto que podía afirmar. En resumen, Y dijo más o menos lo que ya había adivinado.
En otras palabras, debería haber una base marítima secreta en las aguas cercanas. Y, por cierto, también mencionó algo sobre la fruta del diablo. Tras escuchar su análisis, todos quedaron atónitos. De hecho, la explicación de YEI debería ser la única explicación para este asunto. Realmente no hay otra posibilidad. ¿Cómo pudo desaparecer de repente por culpa de un barco después de navegar tan bien? En este momento, el 12 no tiene ninguna lógica. Si es así, deben ser las razones que explicó YEI. Y esta gente también estuvo un poco inquieta por un tiempo. Parece ser una gran conspiración. En resumen, algo así como una fruta del diablo. Aunque YEI lo mencionó, este grupo solía escucharlo como una leyenda etérea. Simplemente no esperaba encontrarme con algo así ahora. Chico, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora?, preguntó el padre Barba Blanca. En resumen, este viaje no puede ser en vano, todos trabajen primero. De todos modos, ahora puedo usar esta habilidad invisible, llenar las provisiones primero y luego darme un bote cuando regrese. Voy a ese lugar a echar un vistazo. No. Es demasiado peligroso. ¿Iré contigo? ¿Vamos juntos?, preguntó Ace emocionado. YEI negó con la cabeza. Era imposible que todos fueran juntos. El objetivo era demasiado grande. Y la razón por la que YEI fue a investigarlo fue porque ahora posee la habilidad de silenciar la fruta. Por lo tanto, es posible ver a través de lo que se esconde en el mar. Y quien posee la habilidad de silenciar la fruta también puede verse a sí mismo por completo. Por eso, YEI tuvo que pedir un bote pequeño para reducir el tamaño del objetivo. En los días siguientes, el barco navegó hacia las profundidades de la bahía de Aguas Negras como de costumbre. No había ningún perseguidor por el camino. Aunque parezca, nadie tiene miedo. Un YEI puede ocultar este barco. Y esta vez, la suerte fue sorprendentemente buena. Los recursos marinos obtenidos esta vez son mayores que la cosecha anterior en Eisuiwan. Puede que se deba a que estos tipos han destruido demasiados barcos pesqueros cercanos, por lo que ahora hay muchos recursos aquí. Este grupo de Barba Blanca también ganó mucho dinero. El gran barco regresó. Pero al acercarse a la zona, YEI pidió un 787 y partió solo. YEI contaba el tiempo, ya no debería quedar nada. El barco de Barba Blanca estuvo estacionado allí un rato. No debería haber mucho problema, ya que había pasado un mes y medio desde mi partida. Esa gente no debería estar buscando a la banda de Barba Blanca en el mar sin parar. Así que YEI está más tranquilo en este viaje. Lo principal es preocuparse por uno mismo. YEI no podía predecir cómo sería el viaje, pero sabía que no moriría. Si ese es el caso, mejor afrontar la situación. Punto. El capítulo 193 es impactante. Aunque lo atraparan y lo mataran, YEI resucitaría, pero sería aún más desgarrador. Pero ahora ya no importa tanto. Solo le queda darse prisa, ir al lugar sospechoso de ser una base marítima secreta y ver qué sucede. Así, YEI condujo el barco directamente hacia allí. Cuando estaba a punto de acercarse, activó su fruta del diablo invisible. Y esta vez no fue tan difícil como la anterior. Después de todo, la anterior era liderar todo el barco. Y esta vez, con solo esconder su propio barco, es suficiente. Así, YEI quedó atónito tras sentir que debería haber entrado en esa zona oculta. Como YEI también posee la fruta del diablo invisible, tras entrar en ella, puede ver la situación con claridad. YEI también estaba estupefacto. Resulta que hay innumerables barcos grandes y barcos estacionados aquí. Hay innumerables barcos que transportan cilindros de metal. También hay algunos barcos más grandes. Hay mucha arena encima. Al principio, YEI todavía se sentía un poco desconcertado, pero cuando miró dentro de YEI, lo entendió completamente. Resulta que estas personas están recuperando el mar para construir islas. YEI vio a estas personas pegar esos cilindros de metal en el fondo del mar. Luego vertieron la arena, la grava y la tierra en el cilindro de metal. Así es exactamente como se construyen las islas. Maldita sea, ¿por qué no lo pensaste antes? Este método no es particularmente complicado. Es solo que YEI no esperaba que en este mundo pirata, alguien realmente pudiera hacer esto. Su método específico es encontrar un área marina un poco menos profunda y luego eliminar la mayor cantidad de limo posible del fondo del mar. Luego, coloca esos enormes cilindros de metal uno por uno en el fondo del mar para conectarlos. Luego, conéctelos de extremo a extremo, como dibujando un círculo. En cuanto a estos cilindros de metal, están llenos de arena. De esta manera, se rodea un área.
luego bombea el agua de mar en el medio y luego llena el medio con esta arena de piedra por completo. En este caso, se crea una isla artificial. Y también quedó atónito ante esta escena. Esto debía ser obra de los dragones celestiales en este mundo. Si no fuera por ellos, nadie habría llevado a cabo un plan tan poderoso. Este Y ahora está escondido bajo un enorme barco cargado de tierra. Incluso si la persona con la habilidad de la fruta del diablo mirara hacia allí, probablemente no se vería a sí misma. Esto realmente alivió a Y. Sin embargo, Y no se atrevió a ir demasiado lejos. Como este plan es demasiado ambicioso, quién sabe qué tipo de poder de la fruta del diablo se esconde. Aunque Y ya había hecho algunos preparativos, Zhao Qianzhao, pero si no mueres, definitivamente es lo mejor. Porque si mueres, todo tiene que empezar de nuevo. Esta situación sin duda se puede evitar. Y nunca quiso que esto sucediera. En ese momento, el proyecto de construcción de la isla había llegado a su fin. Y vio que estaban insertando los últimos tubos redondos de metal en el fondo marino y luego comenzaron a verter piedras y sedimentos. La velocidad es muy rápida y todo el proceso está bien entrenado. Punto. Capítulo 194 El plan maligno. En fin, Y no esperaba que semejante tecnología aún existiera en este mundo pirata. Como era de esperar de los dragones celestiales, son realmente muy poderosos. Esto también dejó a Y profundamente conmocionado. De ser así, ¿qué intentan hacer ahora? Y estaba un poco confundido. Aunque Y es una persona extremadamente inteligente, para muchas cosas, el maestro puede obtener un contexto más claro a la primera. Pero el problema radica en este asunto, Y 787 estaba realmente perdido. ¿Por qué están construyendo islas aquí? No hay ninguna razón para ello. ¿Es necesario desarrollar el turismo? Esto no tiene ninguna lógica. Y crear una isla artificial no es algo vergonzoso para Y. ¿Por qué son tan susceptibles? Incluso enviaron a unos muertos bien entrenados, esos ninjas vestidos de negro, para matar a estos testigos. No es más que ver unos barcos transportando cilindros de metal, y están a punto de ser silenciados, BCCC, así que debe ser un plan muy malvado. Ciertamente invisible. ¿Pero qué es exactamente este plan? Y se sintió un poco confundido en ese momento. Y lo observó con atención y lo analizó. Parece que llevará un tiempo completar la obra de esta isla. Aunque estos tipos son muy hábiles, la extracción de agua de mar y el relleno de tierra es muy laboriosa y problemática. Aunque se dice que la construcción de la periferia está casi terminada. Se ha rodeado un área básicamente. Pero pase lo que pase, llevará un tiempo. Así que Y probablemente lo miró de nuevo y luego se fue. Todo el proceso fue silencioso. Y estaba seguro de que nadie lo encontraría. Así que regresé directamente al bote donde Barba Blanca había estado un rato. Tras regresar, todos se reunieron y le preguntaron qué había visto. Y, por otro lado, les pidió que abandonaran el mar primero. Y estaba realmente sorprendido por lo que acababa de ver. De regreso, Y también habló con el padre Barba Blanca sobre lo que vio. Espero que luego podamos intercambiar ideas. Analicemos juntos qué está pasando. ¿Por qué hacen esto aquí? ¿Por qué crear una isla? Y espera que todos puedan seguir la conversación y analizarlo. Si hay algún contexto que analizar, debe ser algo mejor. Pero, por desgracia, tras el inicio de la reunión, aunque todos lo analizaron durante mucho tiempo, no se analizó nada. Sin embargo, todos comprenden que parece que esta zona marítima no estará tranquila la próxima vez. Especialmente Y estaba más emocionado, porque Y no pertenecía a este mundo. Y también esperaba originalmente que el mundo se volviera inestable. Espero que aparezcan todo tipo de personas fuertes, y luego pueda obtener un poder más poderoso al registrarme. Cuídate bien y hazte más fuerte. Finalmente, puedes luchar con ese hombre misterioso. Y este asunto también hizo que Y tuviera un gran interés. Porque Y siempre sintió que sería mejor si pudiera resolverlo por sí mismo. Punto. Capítulo 195 Entérate de las noticias. Quizás Y también pueda obtener algo de poder aquí. Así que Y definitivamente regresará a este lugar. Y contaba el tiempo, y no debería ser un problema regresar en unos 2 meses. Para entonces, la isla debería estar construida. Quizás Y pueda averiguar qué intentan hacer esas personas en ese momento.
Solo estos dos, Y y el grupo de Barba Blanca navegaron por el mar durante un largo tiempo, y finalmente regresaron a tierra. En la línea roja, estas personas estaban ocupadas haciendo negocios con dragones celestiales, vendiendo los suministros marinos que habían obtenido previamente en la bahía de Aguas Negras. Y comenzó a investigar las noticias lo más posible en los alrededores. Ahora este Barba Blanca se va de vacaciones. Porque el hombre no puede navegar por el mar todo el tiempo. Aunque se dice que esta gente es pescadora, no es nada navegar a la deriva todo el año. Pero ahora que he amasado una fortuna tan grande, claro que quiero tomarme unas buenas vacaciones. Esta vez, no solo conseguí muchas cosas en la bahía de Aguas Negras, sino también muchos materiales en el barco cubierto de hielo y en los barcos de los dos grupos piratas. Así que, si es así, los Barba Blancas se van a dar unas vacaciones. Y no se queda de brazos cruzados. Tras conseguir mucho dinero, comenzó a viajar por este continente. Esta línea roja, aunque se dice que es solo una zona anular en este planeta, en realidad es muy grande. Y sabía que no podría caminar mucho, así que planeó dar algunas vueltas por los alrededores. Durante este proceso, Y también obtuvo información que se sospechaba que sería útil, y también la tomó en serio. Pero lo que más le preocupa a Y es la isla artificial. De esta manera, después de que Y vagara por esta línea roja durante más de un mes, Y compró directamente un bote y luego contrató a algunos marineros para ir directamente a Blackwater Bay City. Y realmente puso mucho esfuerzo esta vez. Entonces, en ese caso, Y también obtuvo una parte considerable del dinero. Suficiente para que Y comprara un buen bote y contratara a un grupo de viejos marineros. Aunque es imposible comprar un bote tan grande como Barba Blanca por un tiempo, el bote de Y también es bastante bueno, para flores. Es suficiente de todos modos. Y contaba el tiempo, y para cuando llegó a ese lugar, calculó que la isla ya se habría construido. Así que, en ese caso, Y quería ver qué estaba pasando. Esto realmente lo hizo sentir mucha ilusión. Y pronto Y regresó a las aguas. Entonces, como siempre, Y pidió a los marineros que aparcaran el barco en un lugar más seguro y luego condujo una pequeña embarcación hasta allí. Y, contando el tiempo, esta isla artificial debería haberse construido. Después, Y podría tener que quedarse allí un rato para ver en detalle qué está sucediendo. Por esta razón, Y hizo especialmente un conjunto de trajes de samurái negros en el continente Huru. Son las ropas de los muertos que conocí antes. Si de verdad no funciona, Y simplemente entrará y echará un vistazo. ¿Qué demonios está pasando? En fin, esta vez Y definitivamente quiere descubrir la verdad de este asunto. Es un cuchillo, sin duda. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 196 Increíble. Y siempre presentía que este asunto era muy importante. Podría ser suficiente para cambiar el patrón del mundo. ¿Y cómo podría Y desaparecer en un momento tan importante? Y no aparecería en un lugar tranquilo. Pero a este tipo de lugar, Y definitivamente vendría. Es absolutamente imposible que Y se pierda algo así. Y después de llegar a este 803, descubrió que la isla ya estaba establecida. Mucho más rápido de lo que Y esperaba. Y también se quedó un poco atónito por un momento. Pero Y no se decepcionó, porque ahora hay mucha gente reunida en la isla, y algunos barcos enormes llamados Y han atracado aquí. Mirando a su alrededor, es mucho más animado que la escena que vi cuando llegué antes. Como si este grupo de personas fuera a celebrar una gran ceremonia. Esto realmente dejó a Y bastante desconcertado. ¿Qué harán estas personas? ¿Es para inaugurar esta pequeña isla o algo así? Pero el problema es que no lo parece. Porque Y sentía que iba a celebrar una ceremonia aún más grandiosa. En fin, la escena frente a él lo hacía sentir un poco incomprensible. Pero pase lo que pase, Y presentía que algo importante estaba a punto de suceder. Así que Y también se esconde bajo la sombra de un gran barco, observando todo con serenidad y concentración. Y originalmente planeó colarse aquí. Pero Y descubrió que no había necesidad de tantos problemas. Porque parece que pronto podré ver cosas asombrosas. Porque, mientras Y reflexionaba sobre estas preguntas,
Todos los enormes barcos cercanos, que nunca antes había visto, se acercaron a la isla. Y se sintió un poco extraño, la apariencia de estos barcos era muy extraña. Y no sabía cómo describirlo. Viendo su construcción, no parecían barcos para navegar ni transportar nada. Eran exactamente como una enorme plataforma marina, cuyo propósito era asegurar la flotabilidad y el equilibrio del barco al máximo. No se consideró nada más. Y en cada barco enorme había un cabrestante enorme. Encima, había cadenas de hierro negro. Las cadenas brillaban con un gris sombrío al sol. Y no sabía qué tipo de metal era. Pero intuía que eran muy sólidos. Probablemente el metal más duro que se puede encontrar en este mundo. ¿Qué hacían estos extraños barcos alrededor de esta isla artificial recién construida? ¿Hay algo más que necesite reparación? Y opina que no debería haber más. Esta isla artificial es un gran éxito. Es difícil imaginar que se hizo en el mundo de los piratas. Incluso desde la distancia, es casi imposible ver que la isla es artificial. Era como si se hubiera formado una isla en el mar. Esto es realmente extraño. Porque no hay nada más que Red Line en este mundo pirata. Ese océano es 2.2 y no hay islas en absoluto. De todos modos, hay muchas leyendas sobre esto. Pero Y sintió que era la más confiable o la que más le interesaba. Es la misma leyenda que he escuchado antes. Eso se debe a que había un poderoso demonio en este mundo pirata hace cientos de años. Y algunos extraterrestres destruyeron las islas paso a paso para destruir al demonio. Punto. Capítulo 197. Hay miles de personas. Porque si ese demonio no estuviera en la Tierra, no podría ejercer sus habilidades en absoluto. Entonces, si ese es el caso, esos forasteros también llevaron al demonio a una isla lejana paso a paso. Luego, destruyeron lentamente todas estas pequeñas islas. Solo quedó el continente en forma de anillo de Red Line. Aunque es una leyenda, Y está muy interesado en ella. No debería ser esto. Y de repente pensó en una posibilidad, por lo que su corazón no pudo evitar latir salvajemente. Y en ese momento, los cientos de barcos extraños comenzaron a moverse. El enorme cabrestante en su cubierta se movió 12 para ser exactos. Algunas personas extremadamente fuertes arrojaron apresuradamente las cadenas parecidas a anclas en el cabrestante al mar. Y después de que estas cosas golpearon el mar, Y se dio cuenta de que era mucho más pesado de lo que pensaba. Estas cadenas de metal tienen un gancho al final, pero no son lo mismo que las anclas de los barcos. Y esta pesada cadena se hundió rápidamente después de golpear el mar. Luego, al mismo tiempo, había muchas personas con pieles de tiburón saltando después de que se lanzaron las cadenas con ganchos. Miles de personas saltaron en ese momento. Y también quedó impactado por la escena que tenía ante sí. Nunca imaginó que esta gente armaría semejante espectáculo. ¿Qué iban a hacer? ¿No sería la posibilidad que yo imaginaba? En fin, esta gente debe estar intentando enganchar algo en el fondo del mar. En ese momento, el cielo estaba nublado. Nubes oscuras se acumularon rápidamente sobre esta vasta extensión marina, y soplaba un viento frío. Al mismo tiempo, caían frías gotas de lluvia. Antes hacía sol, pero ahora se había convertido en una lluvia trágica. Pero Y no se inmutó, pues el clima le afectó el ánimo. Al contrario, Y estaba bastante emocionado en ese momento. Y pronto, Y escuchó un rugido ensordecedor. No parecía provenir de un ser humano. Este sonido explotó en el fondo del mar. Al mismo tiempo, los cabrestantes de las plataformas sobre estos barcos también giraron frenéticamente. Parecía que estaba reciclando la cadena de hierro que acababa de ser arrojada y se hundió en el fondo del mar, y algo se enganchó. Y también estuvo muy emocionado por un momento. Ahora, al menos, se ha formado una conjetura preliminar. Es decir, construyeron una isla así solo para rescatar algo del fondo del mar. Pero podría ser demasiado grande para embarcar en ese barco. Por lo tanto, solo podemos construir una isla enorme y luego rescatar esa cosa. De lo contrario, 803, el barco sería simplemente imparable. ¿Qué clase de objeto es ese? Y también sudaba de emoción en ese momento. Y al agitarse esas cadenas, el agua del mar circundante también se hinchó. Por un momento, hubo una espuma pálida por todas partes. Algo estaba a punto de ser arrancado. Y en ese momento, el cielo también tronaba. Entonces, la lluvia torrencial cayó. En ese momento, Y estaba de pie bajo la lluvia, mirando fijamente en esa dirección, con el corazón latiendo desbocado. Y esta vez,
Y no sintió el frío en absoluto. Punto. Capítulo 198. Aunque casi no se diferenciaba de Bing Yu, Y estaba extremadamente excitado. Y realmente no sabía qué sucedería después. En resumen, Y estaba muy emocionado. Después de todo, una conspiración finalmente había salido a la luz. Estos tipos definitivamente no están haciendo nada legítimo. Si no, ¿por qué silenciaría a los barcos que pasan? No tiene ninguna lógica. Así que, si ese es el caso, debe ser algo invisible. Pero generalmente, las cosas invisibles son básicamente muy pequeñas. Y ahora esta escena es realmente demasiado grande. En el mundo pirata, Y rara vez ve una escena tan grande. Además, Y también tuvo una vaga sensación de venta, como si algo particularmente malvado estuviera a punto de emerger del fondo del mar. No parece ser un objeto, parece ser un ser vivo. En este momento, los cabrestantes también hicieron un chirrido agrio. Esas cadenas de metal gruesas especialmente hechas se rompieron repetidamente en el proceso. Por un tiempo, Y también quedó deslumbrado. ¿Qué tipo de cosa va a sacar esto a la luz? Se siente realmente extraño. Y en ese momento, un gigante finalmente emergió del agua. Justo cuando esos tornos estaban a punto de perder su control, la cosa en el fondo del mar finalmente salió. Al principio, Y no pudo ver claramente qué era por un momento. Porque parece una montaña. Es como una nube de algas. Y después de que 2/3 de esta cosa estuvieran expuestos al mar, Y finalmente vio lo que era. Resultó ser una extraña criatura parecida a un pulpo y un árbol. Tiene innumerables tentáculos como ramas. Este volumen es tan grande como una colina. Y esta cosa está alojada en una jaula fluorescente. Esta jaula es tan grande que parece una pequeña ciudad. No sé quién la hizo, realmente es demasiado grande. Esta cosa le dio a Y la sensación de que ni siquiera los dragones celestiales parecían tener la capacidad de crearla. Esta jaula es extremadamente resistente. No es que la jaula se tambalee por ser tan grande. Al contrario, Y sintió que después de poner algo dentro, era imposible liberarse. Ni siquiera el antiguo yo podría escapar de esta jaula. Entonces, ¿qué clase de monstruo es? A través del hueco de la jaula, Y observaba atentamente, con el corazón acelerado. ¿Podría ser este el demonio submarino que había adivinado antes? Y ya había especulado al respecto. Cree que en el mundo pirata, la fruta del diablo debería ser una atracción de un demonio. Pero este demonio debería estar encerrado en el mundo submarino. Y creía que probablemente era así. Hay muchas señales en esta buena fortuna que indican que la suposición de Y debería ser correcta. Aunque Y no se atrevía a estar completamente seguro, creía que así era. Si no fuera por otra cosa, porque quienes obtuvieron la habilidad de la fruta del diablo perdieron la capacidad de nadar a partir de ahora. ¿Por qué no puedo usar mis habilidades en el agua de mar? Esto es realmente extraño. Definitivamente vale la pena considerarlo. Punto. Capítulo 199, sello submarino. Además, porque la piedra marina, como el agua sólida, puede aprisionar a quien posee la fruta del diablo. Y creía que era precisamente porque este demonio le temía al mar que todos los que poseían sus habilidades se volvían así. En cuanto a los demonios del mundo pirata, no salieron a causar problemas, ya que estaban sellados en las profundidades del mar. Y cree que el mundo pirata debería ser así. Y en este mundo espejo, debe haber un demonio así, pero ha estado sellado todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo encontraron? Esto hizo que Y se sintiera muy extraño. En fin, tras analizar la situación actual, pase lo que pase, Y cree que esto es lo que ocurrió en el año 803. Este es, en efecto, un enorme demonio, sacado del mar. De lo contrario, ¿cómo podría obtener la habilidad de usar frutas del diablo al registrarse? La verdad ahora es más clara. Es decir, este demonio submarino proporcionó la fruta de la invisibilidad a la persona a cargo de este asunto. Por lo tanto, la capacidad de hacer desaparecer todo tipo de cosas en esta área marina. Si no fuera por la capacidad de Y para registrarse en el proceso de sigilo, no podría ver nada en absoluto. Esta vez también fue muy emocionante. Porque esto indica que el mundo no será pacífico de ahora en adelante. Pero Y lo pensó, y no le pareció correcto. Después de que este demonio salga, es imposible que estas frutas del diablo se esparzan por todo el mundo. Deberían ser recolectadas por este grupo de tipos sospechosos de ser dragones celestiales.
Es difícil circular como lo era en el mundo anterior. En ese mundo pirata, el demonio submarino debería ser la fruta del diablo que se puede lanzar libremente. Pero en este mundo, claramente este no es el caso. Así que Y también es un gran grano en el ceño. Y ahora, mirando a través de los huecos en la jaula, los tentáculos del demonio, como ramas, no contenían ninguna fruta del diablo. Parecía que no había salido a buscarla. Así que, aunque Y estaba aquí, no podía usar la habilidad de la fruta del diablo. Esto lo hizo sentir muy apenado. Si pudieras usar todas las habilidades de este demonio en un instante, en este mundo, podrías luchar contra esa misteriosa persona después de un tiempo. Imagina que en el mundo de los piratas, algunos que obtuvieron la habilidad de una fruta del diablo se convirtieran en los hombres más poderosos del mundo. Sería increíble si Y pudiera usar todas las habilidades de la fruta del diablo ahora. Ahora bien, aunque Y aún no se haya enfrentado a ese hombre misterioso, se estima que podrá realizar algunos movimientos juntos. No debería ser muy duro. Así que Y también lo lamenta mucho. Pero Y tiene la intención de esperar aquí, tal vez deba haber algún tipo de acuerdo entre ellos. Quizás después de que este demonio sea atraído a esta isla, debería poder producir frutas del diablo. Fruta. Hasta entonces, es posible que puedas obtener estas cosas iniciando sesión. Ahora, el propósito de las islas artificiales no podría ser más obvio. Este demonio es realmente demasiado grande. Si no hay tierra como punto de aterrizaje, es imposible que cualquier barco aterrice en ella. Y cree que puede haber algunas razones profundas para esto. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.